Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. Hoy tenemos un pequeño adelanto de lo que se viene la semana que viene en la próxima actualización. Tenemos varios puntos muy importantes. Fijaos si son tan importantes que esta podría ser la actualización más importante de todo Warhammer Tacticus. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El primer punto ya es bastante importante, aunque ya es algo conocido. Van a introducir dentro del juego a los Tau, la facción que salió ganando en la encuesta. Se ha actualizado bastante sobre cómo podrían introducir a los Tau, si bien con un método como los Aldaris, si bien solo saliendo en requisiciones, y ciertamente me decanto más por la opción de los Aldari. Te introducen un personaje que podrás conseguir en un evento, que recordar que este evento es a mediados de diciembre, y poco a poco introducirán a los demás personajes en eventos similares a la senda de los Aldari. Un método bastante positivo, ya que así podemos conseguir a todos los personajes y subirlos a un buen nivel sin necesidad de invertirle dinero al juego. Además, como bien sabéis, una vez introducen a una facción, los demás personajes que no están podemos ver sus características, haciendo que podamos hacer teorías mucho más sólidas sobre los siguientes personajes que se vienen. Ya actualizamos sobre estos personajes en el anterior vídeo de los Tau, y al igual que lo hicimos con los Aldari, lo haremos de nuevo con los Tau. Una muy buena manera de introducir a una facción. Seguimos, que el detalle importante aún no ha llegado. Nuevo jefe de asalto de clan. El Rey Silente. El Rey Silente, uno de los seres más poderosos de todo el universo de Warhammer 40.000. Incluso me atrevería a decir que es el más poderoso. Cuenta con una tecnología súper avanzada, cuenta con ejércitos y ejércitos, tiene un poder casi ilimitado, es literalmente un dios que juega con dioses. Imaginaos lo poderoso que será enfrentarse contra él en los asaltos de clanes. Esto supone un gran cambio en todos los asaltos de clanes, ya que estábamos un poco cansados de siempre usar lo mismo, siempre Roswitha, siempre Alex Null y siempre la misma estructura. Con el nuevo jefe la cosa va a cambiar, y ciertamente Roswitha se va a quedar un poco de lado, porque como bien sabéis, los Necrones son bastante inmunes al daño psíquico dentro del juego, no tanto, pero dentro del lore sí. Y Roswitha pasará de ser un personaje súper bueno dentro de los asaltos de clanes a un personaje usado. Para que os hagáis una idea de cómo puede ser este Rey Silente en cuanto a habilidades, tenemos que irnos a Anufet. Imaginaos un Anufet con un poder multiplicado por 50, que pueda invocar a muchos Necrones y que pueda hacer un gran daño tanto Gauss como de emisión, que recordad que se llama, y cuerpo a cuerpo, además de poder resucitar a los Necrones una y otra vez. Va a ser bastante complicado y va a ser un muy buen desafío que va a cambiar totalmente el metajuego en cuanto a los asaltos de clanes. Sin lugar a dudas, es el punto más importante de esta actualización, pero esperad que aún quedan bastantes cosas de las que hablar. Siguiendo con la actualización, tenemos que los tiránidos Prime van a sufrir un nerfeo, ya que como bien sabemos no salieron precisamente bien, que estaban demasiado fuertes, y les van a bajar un poquito un par de cosas. La verdad, se agradece el esfuerzo de que intenten mejorar las cosas, la verdad. Luego tenemos un evento, el Camino del Fénix o el Sendero del Fénix, que empezaría el 4 de diciembre. Ojito con esto. No será la senda de los Aldari, sino será un evento exclusivo de un legendario que todo el mundo sabe que legendario es. Creo que no hace falta decirlo.
pero creo que todo el mundo sabe de qué legendario se va a tratar el siguiente evento. Pero fijaos si es importante este evento, que podría ser un evento donde podamos conseguir a un legendario completamente gratis. Imaginaos una senda de los Aldari, pero más desafiante, donde puedas conseguir a un legendario completamente gratis. Sería un mejor... ¿Qué digo? Sería el mejor evento de todo Warhammer Tacticus, donde puedas conseguir a un legendario gratis. Y ojo, gratis de verdad, no teniendo que farmear 16 horas o teniendo que pagar. No, gratis de verdad. Poder conseguir a un legendario Aldari completamente gratis. En serio. Desde aquí mando por favor al emperador, le pido por favor que podamos conseguir a este legendario gratis y que todo el mundo pueda tenerlo y todo el mundo pueda disfrutar de él. Es un deseo de un pequeño comisario, pero por favor, emperador, cumple mis plegarias. Luego tenemos algo interesante, que no es algo que cambie todo, pero es bastante interesante. Élite Indomitus. Una campaña Élite Indomitus. ¿Cómo sería esto exactamente? Imaginaos una Indomitus, pero con su dificultad multiplicada por 10 y que tenga mucho más recursos. Que pueda conseguir recursos más exclusivos, más difíciles de conseguir. Un desafío para aquellos jugadores que se hayan pasado ya la campaña Indomitus y quieran probar su destreza y sus personajes imperiales en otras campañas. Un reto para los jugadores más avanzados, que la verdad se agradece bastante, ya que algunos jugadores se aburrían un poco con las campañas una vez terminadas. También nos comentan, como dos últimos puntos, que va a volver la arena en tiempo real. Vuelve en diciembre 1 y el 2 y el 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena. Bastante bien que nos comenten este pequeño detalle, que la arena en tiempo real siga siendo un modo presente dentro del juego. Está bastante bien que nos lo comunique. Y como último punto, y ese es un punto bastante crucial, tendríamos que los líderes de los clanes, si están inactivos durante 30 días, sean degradados a colíderes y el jugador más activo tendrá el puesto de líder. Esta mecánica en principio me parece fantástica. Hay muchos clanes que se quedan desérticos por culpa de ciertos líderes que no hacen las cosas bien, y esto ayudará a que los jugadores que estén activos en un clan puedan ascender a líderes si sus líderes no están por la labor. Me parece algo fantástico y que era muy necesario dentro del juego. Esta actualización, como veis, trae de todo: un nuevo jefe de asalto de clan, una nueva facción, un nuevo evento, una nueva campaña, nuevos modos, vamos, unos cambios bastante radicales en todo sentido. Es la actualización con más contenido de todo Warhammer Tacticus y puede ser la más importante, sobre todo por los cambios en los asaltos de clanes y también por el tema de los jefes en los clanes, porque habría que ver qué parámetros siguen para ver quién es el jugador más activo dentro de un clan. Si es por nivel, si es por daño al jefe, esos parámetros tendrán que ajustarse poco a poco. Pero en principio me parece de las actualizaciones más potentes de todo Warhammer Tacticus. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo más importante. Deja tu comentario aquí abajo con tu opinión. ¿Qué te parece esta actualización? ¿Qué crees que será lo próximo que va a venir? ¿Cómo crees que será este evento, la senda del Fénix? Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda, compártelo con tus hermanos, con tus hermanas en batalla, con tu bibliotecario favorito, con tu caudillo orco, con tu dios caótico y con tu etéreo. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.